Dios les bendiga a todos. Quiero mandar un saludo también a nuestro pastor Richard Mayen de Peña de Oreb, Iglesia Cristiana. Todo esto va a estar supervisado por él. Estamos bajo su cobertura de este pastor. No estamos haciendo todo esto por nuestra propia iniciativa. Pues es una iglesia bien establecida, ¿verdad? Con sus licencias y todo lo necesario. Pues le damos gracias a Dios y al pastor porque nos está apoyando en este ministerio. Y pues reciban un saludo y pues continuamos. Reciban un saludo, mi nombre es Jaime Emanuel Martínez. En esta hora pues debido a la situación que estamos teniendo, ¿verdad? Por la razón del COVID-19, pues por sugerencia del gobierno federal de los Estados Unidos, por razones sanitarias nos han sugerido que no nos juntemos en la iglesia para evitar contagios, ¿verdad? Entonces este estudio lo hemos estado teniendo todos los miércoles a las 7:30 de la noche. Nos juntamos todos los varones y tenemos estudios de la Biblia. Hemos estado estudiando sobre el Nuevo Testamento, la síntesis del Nuevo Testamento se llama el libro que estamos estudiando. La síntesis, la palabra síntesis significa un todo. En este caso pues estamos estudiando un todo sobre lo que es el Nuevo Testamento, datos importantes sobre lo que es el Nuevo Testamento, los escritores, la historia de los escritores, los temas más importantes, como viene siendo el tema principal, pues el Evangelio, ¿verdad? Cómo fue que se escribió este libro, en qué idioma se escribió, muchos datos muy importantes. Sería cuestión de regresarme atrás con todo el estudio. Entonces lo que estamos haciendo esta noche es continuar con la secuencia del estudio que ya he estado teniendo con mis hermanos en la iglesia, y pues vamos a continuar con el estudio. Pero yo sé que a través de este medio no solamente vamos a tener el estudio con mis hermanos de la congregación, sino que yo sé que por este medio vamos a alcanzar más personas. Entonces pues en cierta forma vamos viéndolo como algo bueno, ¿verdad? Yo sé que este video no nomás lo van a ver mis hermanos de la iglesia, lo va a ver muchas otras personas que incluso pues no se congregan en la iglesia, que tal vez no son cristianos, pero tal vez les interesen estos temas, y pues espero que sea de gran ayuda y gran bendición. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo que podemos tomar y poder usar estos medios para llegar a las personas y tener un estudio sobre lo que es la Escritura, la Palabra de Dios, la Biblia, y que pueda ser de bendición, y que pues tu Espíritu Santo sea el que nos enseñe, el que nos guíe a tener un estudio correcto de la Palabra de Dios, una correcta interpretación de la Escritura, ya que tu palabra dice que en los últimos tiempos se levantarán falsos maestros, falsos profetas, hablando y testificando de cosas que no están dentro de tu palabra. Oramos, Padre, para que sea de bendición este estudio. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado estudiando, ¿verdad? Como les dije anteriormente, sobre lo que es el Nuevo Testamento, la síntesis del Nuevo Testamento, quiénes fueron los escritores, las fechas en que se escribieron los libros, los temas sobre cada libro, todos estos datos que son muy importantes sobre lo que es el libro. Está compilando información de datos que fueron tomados de las universidades. O sea, no es un libro que alguien nomás por ocurrencia dijo que vamos a escribir esto porque a mí se me ocurrió. Son datos históricos, son datos oficiales, no es material que nosotros estamos inventando, ¿verdad? Entonces es muy bueno. Aunque tal vez las personas de repente no sean muy creyentes, pueden darse cuenta que este estudio está muy interesante y puede, más que nada, pues el Nuevo Testamento es un códice, ¿verdad? Y es un material que fue escrito hace más de 2000 años, o alrededor de 2000 años. Entonces pues eso está ahí en los museos, en la historia, y es material muy importante
pues que no podemos pasar por alto, decir que bueno, eso fue invención del hombre. Una de las cosas importantes del Nuevo Testamento es que es el códice antiguo que tiene más fidelidad en su texto, que de los manuscritos originales que fueron hechos a las copias que se hicieron después de los originales, hay una diferencia entre alrededor de 40 a 60 años, 15 años, algo así. No es una diferencia de tiempo muy grande. De ahí los otros códices que existen en la actualidad, que son otros libros que no tienen nada que ver con el cristianismo, con la iglesia cristiana. Estos otros libros, estos otros códices, se han hecho copias de estos códices, pero hay una diferencia de alrededor, los más cercanos, entre 200 años, con lenguajes y culturas muy diferentes, los que se han dedicado a copiar estos códices. Entonces eso hace que haya una gran diferencia en tiempo, en épocas, en año, en cultura. Los que se escribieron en ese entonces no había tanto acceso a la información como la tenemos ahora, a través de la internet, a través de tantos libros, de tanta tecnología que hay. Entonces es más fácil accesar a la información sobre lo que pasó en la historia, que en aquel entonces personas que estaban en un monasterio estudiando tenían que pasar mucho tiempo para encontrar la información, estar seguros que la fuente de la información que se está dando fidedigna, sea correcta, pasar mucho tiempo estudiando muchas cuestiones para estar seguros que se le estaba dando una correcta interpretación a estos libros, a estos códices, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a meternos ya más en lo que es la materia de lo que se ha estado estudiando. Vamos a ver el libro de Isaías, capítulo 42, el verso 1. Lo vamos a comparar con Marcos 1, 10 y 11. Entonces el primero que vamos a ver es Isaías 42, 1. Isaías 42, 1. Ahí pues les voy a dar la oportunidad que lo busquen. Si no tienen su Biblia, pues póngale pausa al video y luego vaya y traiga su Biblia. Si no tiene una Biblia, consiga una prestada por ahí. Y vamos a buscar Isaías 42, 1. El Evangelio de Marcos 1, capítulo 1, los versículos 10 y 11. El pasaje en Marcos demuestra que Jesús es el siervo que Dios prometió enviar. Bueno, vamos a mirarlo ahorita que lo estudiamos. Ok, Isaías 42, 1 dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová, Dios, creador de los cielos, el que los despliega, el que extiende la tierra, sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré, por la mano te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Ese está el número 7. Entonces dice: para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Y ahora vamos a ver Marcos 1, 10 y 11. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Ok, el estudio nos dice de la siguiente manera. Dice así: compara Isaías 42:1 con Marcos 1:10 y 11. El pasaje en Marcos demuestra que Jesús es el siervo que Dios prometió enviar.
Dice, ¿cuál frase de Isaías 42:1 se cumplió según Marcos 1:10? La respuesta es, he puesto sobre él mi espíritu. ¿Cuál frase de Isaías 42:1 se cumplió según Marcos 1:11? En quien mi alma tiene contentamiento. Lo que estamos haciendo aquí es que Marcos está cumpliendo una profecía que estaba en Isaías. Entonces ahí es donde vemos, de acuerdo a la historia establecida oficial, es de que Jesús, cuando se bautizó, cumplió la profecía que está en Isaías 42:1. Entonces el estudio nos sigue diciendo de la siguiente manera. La frase de Isaías 42:1, Él traerá justicia a las naciones, tiene referencia a la obra del siervo de Jehová. Porque Marcos lo que hace, le da más importancia a las obras que Jesús hizo que las enseñanzas. Como dije anteriormente, Mateo da más importancia a las enseñanzas de Jesús hacia los judíos, pero aquí como este libro está enfocado más hacia los romanos, pues da más importancia a lo que son las obras. Entonces, por eso es que dice, Él traerá justicia a las naciones. Tiene referencia a la obra, una obra que Jesús hizo al redimir, ¿verdad? La obra redentora del siervo de Jehová. Entonces ya de ahí nos vamos a la siguiente parte del estudio que dice, lee las palabras de Jesús que citan Hebreos 10:7. Lo buscamos. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro que está escrito de mí. Lee las palabras de Jesús que citan Hebreos 17. ¿Cómo demuestran estas palabras que Jesús es el siervo de Jehová? En que vino para hacer la voluntad del Padre. Bueno, ya lo leímos. ¿Cómo demuestran estas palabras que Jesús era el siervo de Jehová? En que vino para hacer la voluntad del Padre. Después tenemos la siguiente parte del estudio que dice, el propósito del Evangelio según Marcos es de mostrar las obras, especialmente la obra redentora de Jesús, el siervo de Jehová. El propósito principal de Marcos era mostrar las obras. Para los romanos eran más importantes los hechos, no las palabras. Nos encontramos muchos creyentes cristianos que pues presumen de ser cristianos y muchas veces con sus obras, con sus hechos se echan a perder todo, ¿verdad? Todo lo que dicen pues ahí ya no tiene validez porque con su testimonio están quitándole validez a lo que están diciendo. Entonces Marcos le daba importancia más a las obras. El propósito del Evangelio según Marcos es de mostrar las obras, especialmente la obra redentora de Jesús, el siervo de Jehová. Entonces vamos a dar un repaso de lo aprendido entre lo que se estudió ahorita y los estudios anteriores. Dice, repaso de lo aprendido. Identifica al escritor del segundo Evangelio. El escritor del segundo Evangelio de la Biblia, por supuesto, es Marcos, sobrino de Bernabé y colaborador de los apóstoles Pedro y Pablo en la obra del Señor. Dice, el Evangelio según Marcos fue escrito entre los años 45 y 70 después de Jesucristo. Marcos escribió especialmente para los romanos. Da uno de los detalles que indica que Marcos escribió especialmente para los romanos, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que pasó aquí es que Marcos, en la época que escribió el Evangelio, él ya no se encontraba en Palestina, él ya estaba en Roma. Entonces, él tenía que, como les estaba hablando a los romanos, entonces usaba palabras y referencias y cosas que tenían que ver con su cultura y sus costumbres, y él tenía que explicar muchas de las cosas que los romanos desconocían de Palestina y de los hebreos, de las costumbres hebreas. Todo esto era necesario para que se pudiera comprender mejor la enseñanza de Marcos. El propósito del Evangelio según Marcos es el de mostrar las obras, especialmente la obra redentora de Jesús, el siervo de Jehová. Escribe de memoria la primera parte de Marcos 10:45.
Bueno, aquí nos está pidiendo que nos aprendamos de memoria Marcos 10:45 para mis alumnos, mis estudiantes. De la palabra de Dios ya tenemos tarea. Vamos a estudiar Marcos 10:45 y por favor que se lo aprendan de memoria y pues de alguna manera me hacen llegar la tarea, ¿verdad? Si alguien más que no es parte del grupo, pues quiere agregarse al grupo y hacer la tarea, pues haga la tarea, ¿verdad? Es bienvenido. Entonces, de ahí nos dice pues que aprendamos de memoria Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Ok, muy bien. Entonces, damos la vuelta a la hoja. Y pues aquí concluye la lección. La primera parte de la lección, le concluye la lección 20. Y vamos a dar una pequeña introducción a lo que es la lección 21. Y con esto damos por acabado este estudio. Lección 21, el Evangelio según Marcos, características distintivas y maneras en que Marcos presenta a Jesús como el siervo de Jehová. ¿Okay? Dice, al terminar el estudio de esta lección, vamos a poder completar una declaración que señala las características distintivas del Evangelio según Marcos. 2. Completar una declaración que señala cuál característica de Jesús resalta por el uso del adverbio étheos. Completar 3 maneras en que Marcos presenta a Jesús como el siervo de Jehová y señalar cuántos milagros de Jesús relata en detalle Marcos. Explica la frase, la pasión y muerte de Jesús y dar la referencia al versículo clave del Evangelio según Marcos. Ok, en la lección 20 aprendimos que el propósito del Evangelio según Marcos es el de mostrar las obras, especialmente la obra redentora del siervo de Jehová. Les voy a explicar la redención, lo que significa la palabra redención. Muchos no han de saber todavía lo que quiere decir la palabra redención. Pueden corroborarlo en los diccionarios. Redimir algo es cuando tú tienes algo que te pertenece y por alguna razón lo pierdes, y después para recuperarlo resulta que tienes que pagar un precio por él para que vuelva a ser tuyo. Eso fue lo que Jesús hizo en la cruz al morir, a pagar el precio del pecado del hombre. La Biblia tiene establecido que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús al morir en la cruz, con su muerte que él tuvo ahí, con el sufrimiento de la cruz, en la muerte de Jesús por medio de derramar su sangre, él con esa muerte pagó el precio, la consecuencia o el pecado del hombre, para que el hombre ya no vaya a condenación. Jesús ya pagó. Ahora lo que a nosotros nos corresponde hacer es creer en Jesús, creer que lo que Jesús hizo en la cruz fue suficiente para pagar el precio, el castigo por haber pecado. Es como ahora en la actualidad, si usted comete una infracción, usted tiene que pagar por la infracción que haya cometido. Jesús ya pagó por la infracción de nuestros pecados y la paga del pecado es muerte, pero Jesús pagó con su muerte. Por esa razón ya no podemos decir, yo no puedo ser salvo, porque Jesús ya pagó. Lo que tenemos que hacer es creer en Jesús. Y eso es el significado de la palabra redención en palabras más amplias. Entonces, en esta lección, vimos, en la lección 20 aprendimos que el propósito del Evangelio según Marcos es el de mostrar las obras, especialmente la obra redentora de Jesús, el siervo de Jehová. En la lección veremos las características distintivas del Evangelio según Marcos, 3 maneras en que el escritor presenta a Jesús como el siervo de Jehová. O sea, aquí lo importante es que Jesús vino a servir y Marcos presenta a Jesús como un servidor. Muchas veces, muchas personas ahora en la actualidad, en una empresa, en una compañía, en una iglesia, queremos ser los jefes, queremos ser los que mandan, queremos que nos sirvan. Aquí Jesús nos comprobó con el ejemplo que Él vino a servir, no a ser servido. Amén. Entonces, las características distintivas del Evangelio según Marcos es el uso repetitivo de la palabra eutheos, adverbio griego que significa inmediatamente. La palabra eutheos aparece 42 veces en el Evangelio según Marcos. Se deletrea de la siguiente manera: E-U-T-H-U-S. Aparece 42 veces en el Evangelio según Marcos, haciendo que dicha palabra se utilice más en un solo libro que en el conjunto de los demás libros del Nuevo Testamento. Con la palabra eutheos,
Marcos hace resaltar cuán activo, ahí estamos hablando de obras, activo, cuán activo estaba Jesús, el siervo de Jehová, en las obras que se le habían encomendado a los lectores los romanos. ¿Okay? A los lectores los romanos les gustaba estar activos y leer de las actividades de otros, como se traduce en el adverbio griego eutheus. En los siguientes versículos a veces no se utiliza la palabra inmediatamente, sino una palabra o frase con el mismo significado. El primero se da, por ejemplo, Marcos 1:28, Marcos 1:42, Marcos 5:29 y Marcos 7:35. Vamos a buscarlo y con esto concluimos este estudio. Ok, Marcos 1:28 dice así: y muy pronto se difundió la fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Ahora vamos a buscar el siguiente que dice Marcos 1:42. Marcos 1:42 dice así: y así que él hubo hablado, y al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Y de ahí vamos a buscar la que sigue, que es Marcos 5:29. Nos vamos al capítulo 5:29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y viene siendo 5:29 y Marcos 7:35. 7:35. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Amén. Y eso es todo. Ok, entonces la característica distintiva del Evangelio de Marcos es el uso repetitivo de la palabra eutheos, adverbio griego que significa inmediatamente. Con la palabra eutheos, Marcos hace resaltar cuán activo estaba el Señor en la obra que le había encomendado el Padre. ¿Por qué utiliza Marcos este adverbio más que los otros escritores de los evangelios al presentar que Jesús es siervo de Jehová? Para mostrar que Jesús, como siervo, estaba muy activo en la obra que el Padre le encomendó. Y se completa 4 características distintivas del Evangelio. Según Marcos, el uso repetitivo de la palabra eutheos, adverbio griego que significa inmediatamente. Con la palabra eutheos, Marcos hace resaltar cuán activo estaba Jesús en la obra que el Padre le había encomendado. Dice, lee Marcos 10:45. Ya debes saber de memoria la palabra primera parte de este versículo. Dijimos en la lección 20 que este es el versículo clave de Marcos. Ok, entonces ahí vamos a parar el estudio, porque pues el libro es muy grande, ¿verdad? La tarea, Marcos 10:45, ¿verdad? Marcos 10:45. Aprenderlo de memoria. Mándenme por favor en un texto, háganme llegar cuánta Biblia leyeron, cuántos capítulos, cuántos versículos. Pues estamos levantando una ofrenda que es para el mismo beneficio del grupo, ¿verdad? No es dinero que estoy tomando para mis arcas. Ese dinero lo guardamos, tenemos un tesorero y pues ese dinero de ahí se dispone para realizar diferentes actividades del grupo de varones. De alguna manera háganselo llegar al hermano encargado de esto. Estemos orando por la lista de peticiones que ya sabemos, se las voy a hacer mandar por un texto. Yo creo que sí, es la mejor manera. Por favor, dediquemos una hora para estar orando. También vamos a hacer, aunque sea una vez por semana, ahora que está todo este asunto del virus vamos a darle guerra con oración y ayuno. El que se quiera añadir, los varones, ahora sí es regla que vamos a hacerlo, vamos a ayunar aunque sea una vez a la semana. Estemos orando por todo esto.
oremos para que se encuentre una cura para todo esto y que todo el mundo vuelva a su normalidad, y que hasta que se nos olvide que existió este mentado virus. Yo sé que Dios puede hacer milagros, y que en el nombre de Jesús, con oración y con mucha fe, creyendo, Dios puede arreglar todo esto, que pronto podamos congregarnos nuevamente en el templo, y pues que nuestros trabajos, nuestra economía no sea afectada, que hay que orar mucho por los presidentes de cada país, que no haya contienda entre un país y otro. Sabemos que hay mucha gente inventando tanto cuento de teorías conspirativas, y tanta gente. Miren, hay mucha gente que sube videos a la internet y el YouTube paga por si agarra una cantidad muy alta de vistas por esa visita, esas visitas de esos videos. El YouTube paga a esta gente para que la gente esté subiendo videos y haya gente mirando. Entonces hay gente que se está inventando muchas tonterías, y hay mucha gente que se cree todas estas teorías e hipótesis que no tengan un fundamento, una prueba de que eso que están diciendo es real. Por ejemplo, hablan de política, hablan de muchos cuentos que más bien parece ciencia ficción. Hablan que tal presidente se juntó con tal presidente, conspirando para hacer tal cosa en un lugar debajo de una montaña, y nadie se dio cuenta. Entonces el que está haciendo el video, de cómo está hablando de algo que nadie se dio cuenta. Entonces esos detalles, es importante tener cuidado de no creer todo lo que vemos en la internet. Siempre tenemos que estar seguros de lo que se está viendo, que es lo que se está estudiando. Nosotros tenemos nuestra propia manera de pensar y darnos cuenta, pues, que hay cosas que no son ciertas. Aunque habemos personas que no nos interesa encontrar la verdad, a veces queremos inventarle fantasías, queremos asustar a la gente, queremos crear pánico, pero en realidad no es bueno, porque crear el pánico a nivel social puede causar desastres, puede causar muchas cosas que yo creo que no es conveniente que estemos jugando de esta manera. Dijeron, por ejemplo, no estemos cerca de mucha gente para evitar contagios, y parece que les dijeron, arranquen ahorita todos a la tienda, y se encontraron todos en la tienda. Nosotros no queríamos ir a hacer una compra de esta manera, pero llegamos a la tienda pues porque teníamos necesidad de comprar algunos artículos, y cuando llegamos no había nada, porque todo el mundo estaba entrando y saliendo y corriendo y peleándose por el papel. Bueno, pues entonces ya no voy a hacer más largo esto. Vamos a darle conclusión a esto, vamos a orar, y pues pónganme comentarios, se los voy a agradecer. Pónganme likes, suscríbanse los que no estén suscritos, y esperemos que este canal siga más para adelante, que suba para arriba, ¿verdad? Claro, pues no va a subir para abajo, ni va a subir para los lados, que suba. Ok, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que nos permites producir este video, y que realmente pueda ser bendición para todas las familias. Oramos en el nombre de Jesús, que pronto podamos regresar a nuestras actividades normales, y bendice a todos los que estuvieron oyendo y leyendo y estudiando este video. Te damos las gracias, bendice cada familia en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermano, y nos vemos en la próxima.